Soy oficial de búsqueda y rescate del Servicio Forestal de Estados Unidos y tengo algunas historias que contar. No estaba seguro de dónde más publicar estas historias, así que pensé en compartirlas aquí. He sido oficial de SAR durante algunos años, y en ese tiempo he visto cosas que creo que les interesarán. Tengo un historial bastante bueno encontrando personas desaparecidas. La mayoría de las veces simplemente se desvían del sendero o caen por un pequeño acantilado y no pueden encontrar el camino de regreso. La mayoría ha escuchado el viejo consejo de quédate donde estás y no se alejan mucho. Pero he tenido dos casos en los que eso no ocurrió. Ambos me perturban mucho, y los uso como motivación para esforzarme aún más en los casos de personas desaparecidas en los que trabajo. El primero fue un niño pequeño que estaba recolectando bayas con sus padres. Él y su hermana estaban juntos, y ambos desaparecieron casi al mismo tiempo. Sus padres los perdieron de vista por unos segundos y, en ese tiempo, aparentemente los dos se alejaron. Cuando sus padres no pudieron encontrarlos, nos llamaron y salimos a buscar en el área. Encontramos a la niña bastante rápido, y cuando le preguntamos dónde estaba su hermano, nos dijo que se lo había llevado el hombre oso. Dijo que él le había dado bayas y le había dicho que se quedara callada, que quería jugar con su hermano por un rato. La última vez que lo vio, su hermano estaba montado en los hombros del hombre oso y parecía tranquilo. Por supuesto, lo primero que pensamos fue en un secuestro, pero nunca encontramos rastro de otra persona en esa zona. La niña también insistía en que no era un hombre normal, que era alto y estaba cubierto de pelo, como un oso, y que tenía una cara extraña. Buscamos en esa zona durante semanas, fue una de las búsquedas más largas en las que he participado, pero nunca encontramos ni una sola pista de ese niño. El otro caso fue el de una joven que estaba haciendo senderismo con su madre y su abuelo. Según la madre, su hija había trepado a un árbol para tener una mejor vista del bosque, y nunca volvió a bajar. Esperaron en la base del árbol durante horas, llamándola por su nombre, antes de pedir ayuda. Nuevamente, buscamos por todas partes y nunca encontramos rastro de ella. No tengo idea de a dónde pudo haber ido, porque ni su madre ni su abuelo la vieron bajar. Algunas veces he salido solo a buscar con un perro rastreador y este ha intentado guiarme directamente hacia acantilados. No colinas, ni siquiera paredes rocosas, acantilados completamente verticales sin ningún posible punto de agarre. Siempre me ha desconcertado, y en esos casos, por lo general, encontramos a la persona al otro lado del acantilado o a kilómetros de donde el perro nos había llevado. Estoy seguro de que hay una explicación, pero es algo bastante extraño. Un caso particularmente triste involucró la recuperación de un cuerpo. Una niña de 9 años cayó por un terraplén y quedó empalada en un árbol muerto en la base. Fue un accidente completamente fortuito, pero nunca olvidaré el sonido que hizo su madre cuando le dijimos lo que había sucedido. Vio cómo colocaban la bolsa con el cuerpo en la ambulancia, y soltó el lamento más desgarrador y estremecedor que he escuchado en mi vida. Era como si todo su mundo se derrumbara a su alrededor y una parte de ella hubiera muerto con su hija. Escuché por otro oficial de SAR que ella se suicidó unas semanas después. No pudo vivir con la pérdida de su hija. Me asignaron a trabajar con otro oficial de SAR porque habíamos recibido reportes de osos en el área. Estábamos buscando a un hombre que no había regresado de un viaje de escalada cuando debía hacerlo, y terminamos teniendo que escalar seriamente para llegar hasta donde creíamos que estaría. Lo encontramos atrapado en una pequeña grieta con una pierna rota. No fue nada agradable. Había estado allí casi 2 días, y su pierna estaba claramente infectada. Pudimos subirlo a un helicóptero, y uno de los paramédicos me contó que el hombre estaba completamente inconsolable. No dejaba de hablar de que todo iba bien, y que cuando llegó a la cima, había un hombre allí. Dijo que no tenía ningún equipo de escalada y que vestía un anorak y pantalones de esquí. Se acercó a él, y cuando el hombre se dio vuelta, dijo que no tenía rostro. Era solo una superficie en blanco. Entró en pánico y trató de bajar de la montaña demasiado rápido, lo que provocó su caída. Dijo que pudo escuchar a ese hombre toda la noche, bajando por la montaña y emitiendo unos gritos horribles y apagados. Esa historia me perturbó muchísimo. Me alegra no haber estado allí para escucharlo. Una de las cosas más aterradoras que me han pasado involucró la búsqueda de una joven que se había separado de su grupo de senderismo. Estuvimos buscándola hasta tarde en la noche, porque los perros habían detectado su rastro.
Cuando la encontramos, estaba acurrucada bajo un gran tronco podrido. No tenía zapatos ni mochila, y claramente estaba en estado de shock. No tenía ninguna herida, y pudimos hacer que caminara con nosotros de regreso a la base de operaciones. Durante el camino, no dejaba de mirar detrás de nosotros y preguntarnos por qué ese hombre grande de ojos negros nos estaba siguiendo. No veíamos a nadie, así que lo atribuimos a un síntoma extraño del shock. Pero cuanto más nos acercábamos a la base, más agitada se ponía. No dejaba de pedirme que le dijera que dejara de hacerle caras. En un momento, se detuvo, se dio vuelta y empezó a gritarle al bosque, diciendo que quería que la dejara en paz. Dijo que no iba a irse con él y que no nos iba a entregar a nosotros. Finalmente conseguimos que siguiera caminando, pero entonces empezamos a escuchar unos ruidos extraños que provenían de todas partes a nuestro alrededor. Era casi como toses, pero más rítmicas y profundas. Casi como de insecto, no sé cómo describirlo de otra manera. Cuando estuvimos a la vista de la base, la mujer se volvió hacia mí, y sus ojos estaban tan abiertos como creo que un ser humano puede abrirlos. Me tocó el hombro y dijo, dice que te apures. No le gusta mirar la cicatriz de tu cuello. Tengo una cicatriz muy pequeña en la base del cuello, pero está mayormente oculta bajo el cuello de mi camisa, y no tengo idea de cómo esta mujer la vio. Justo después de que lo dijo, escuché esa extraña tos justo en mi oído, y casi salto del susto. La apuré para llegar a la base, tratando de no mostrar lo asustado que estaba, pero debo decir que me sentí muy aliviado cuando dejamos el área esa noche. Esta es la última historia que contaré, y probablemente la más extraña que tengo. No sé si esto ocurre en todas las unidades SAR, pero en la mía es algo así como un fenómeno no hablado pero frecuente. Puedes intentar preguntarles a otros oficiales SAR, pero incluso si saben de qué hablas, probablemente no dirán nada al respecto. Nuestros superiores nos han dicho que no hablemos de ello, y a estas alturas ya estamos tan acostumbrados que ni siquiera nos parece raro. En casi todos los casos en los que nos internamos profundamente en la naturaleza, estoy hablando de 50 o 60 kilómetros, en algún momento encontramos una escalera en medio del bosque. Es casi como si hubieras sacado las escaleras de tu casa, las hubieras cortado y las hubieras puesto en el bosque. Pregunté sobre ellas la primera vez que vi unas, y el otro oficial simplemente me dijo que no me preocupara, que era normal. Todos a quienes pregunté dijeron lo mismo. Quise ir a revisarlas, pero me dijeron, de forma muy enfática, que nunca me acercara a ninguna. Ahora simplemente las ignoro cuando me topo con ellas, porque ocurre con bastante frecuencia. Tengo muchas más historias, y supongo que si a alguien le interesa, contaré algunas mañana. Si alguien tiene alguna teoría sobre las escaleras, o si las ha visto también, háganmelo saber. Así que me conecté de nuevo esta noche y quedé impresionado por la enorme cantidad de interés que esto parece haber generado. Primero que nada, voy a abordar algunas cosas que ustedes mencionaron. Sí, tenemos muchos de esos extraños casos de personas desaparecidas y la mayoría del tiempo no se resuelven. O eso, o los encontramos en lugares donde no tienen ningún motivo para estar. Personalmente, no he participado en muchos llamados como esos, pero voy a compartir algunos que he presenciado, y una historia que me contó un amigo que se relaciona con esto. Hubo muchos comentarios sobre las escaleras, así que tocaré ese tema brevemente aquí, y también incluiré una historia. Vienen en una variedad de formas, tamaños, estilos y condiciones. Algunas están bastante deterioradas, solo ruinas, pero otras parecen completamente nuevas. Vi un conjunto que parecía salido de un faro, eran metálicas y en espiral, casi de estilo antiguo. Las escaleras no suben infinitamente, ni más allá de lo que puedo ver, pero algunas son más altas que otras. Como dije antes, solo imaginen las escaleras de su casa, como si alguien las hubiera cortado y pegado en medio de la nada. No tengo fotos, realmente nunca se me ha ocurrido intentar de nuevo después de la primera vez, y sinceramente no quiero arriesgar mi trabajo por eso. Tal vez lo intente de nuevo en el futuro, pero no puedo prometer nada. Algunas personas expresaron confusión sobre el tipo que se topó con el hombre sin rostro. Solo para aclarar, cuando el escalador subió y llegó a la cima de ese pico, vio a otro hombre con una parca y pantalones para esquiar. Ese era el hombre sin rostro. Perdón por la redacción confusa de esa historia, trataré de evitar eso en el futuro. Bien,
pasemos a las nuevas historias. En cuanto a personas desaparecidas, diría que aproximadamente la mitad de las llamadas que recibo están relacionadas con eso. Las otras son llamadas de rescate, personas que caen de acantilados y se lastiman, que resultan heridas por fuego, no creerían cuán a menudo pasa, en su mayoría chicos borrachos, que son mordidas o picadas por animales o insectos. Somos un equipo unido, y tenemos veteranos que son excelentes para encontrar señales de personas perdidas. Eso es lo que hace que estos casos en los que nunca encontramos ningún rastro de ellos sean tan frustrantes. Uno en particular fue angustiante para todos nosotros, porque sí encontramos un rastro, pero solo nos llevó a más preguntas que respuestas. Un hombre mayor había estado haciendo senderismo solo en un camino bien establecido, pero su esposa llamó para decir que no había regresado cuando debía. Aparentemente tenía antecedentes de convulsiones, y ella temía que no hubiera tomado su medicación y hubiera sufrido una en el sendero. Antes de que pregunten, no tengo idea de por qué pensó que estaba bien salir solo, o por qué ella no fue con él. No pregunto ese tipo de cosas porque, más allá de cierto punto, realmente no importa. Alguien está desaparecido, y es mi trabajo encontrarlo. Salimos en una formación estándar de búsqueda, y no pasó mucho tiempo antes de que uno de nuestros veteranos encontrara señales de que el tipo se había salido del sendero. Nos agrupamos y lo seguimos, abriéndonos en abanico para cubrir la mayor cantidad de terreno posible. De pronto, llega un llamado por radio diciendo que todos volvamos a la ubicación del veterano, y vamos de inmediato, porque eso generalmente significa que la persona desaparecida está herida, y necesitamos al equipo completo para sacarla con seguridad. Nos reunimos, y el veterano está parado al pie de un árbol con las manos en los costados de la cabeza. Le pregunto a mi compañero qué está pasando, y él señala hacia las ramas del árbol. Casi no podía creer lo que veía, hay un bastón colgando de una rama, al menos a unos 9 metros del suelo. La pequeña correa del mango estaba enganchada en la rama, y simplemente colgaba allí. No había manera de que el hombre lo hubiera lanzado tan alto, y no vemos ninguna otra señal de que todavía esté en el área. Llamamos hacia el árbol, pero es obvio que no hay nadie allí. Nos quedamos todos rascándonos la cabeza. Seguimos buscando al hombre, pero nunca lo encontramos. Incluso llevamos nuestros perros rastreadores, pero pierden su rastro mucho antes de llegar a ese árbol. Eventualmente, se suspende la búsqueda, porque hay otras llamadas que debemos atender, y más allá de cierto punto no hay mucho que podamos hacer. La esposa del hombre nos llamó todos los días durante meses, preguntando si habíamos encontrado a su esposo, y era desgarrador escucharla perder la esperanza cada vez más. No estoy seguro de por qué este caso en particular fue tan perturbador, pero creo que fue por lo improbable que era. Eso y las preguntas que dejó. ¿Cómo demonios había terminado el bastón de ese hombre allá arriba? ¿Alguien lo mató y lo lanzó ahí como un trofeo extraño? Hicimos todo lo posible por encontrarlo, pero era casi como si se burlaran de nosotros. Todavía hablamos de ese caso de vez en cuando. Los niños desaparecidos son los más desgarradores. No importa bajo qué circunstancias desaparezcan, nunca es fácil, y siempre tememos los casos en los que los encontramos sin vida. No es común, pero sucede. David Paulides habla mucho sobre niños que los equipos de búsqueda y rescate encuentran en lugares donde no deberían estar o donde no podrían estar. Honestamente puedo decir que he escuchado más sobre ese tipo de cosas de lo que las he visto, pero voy a compartir uno de los casos que más pienso y que presencié personalmente. Una madre y sus 3 hijos habían salido de picnic a una zona del parque que tiene un pequeño lago. Uno tenía 6 años, otro 5 y el menor unos 3. Ella los vigilaba muy de cerca, y según dice, nunca los perdió de vista en ningún momento. Tampoco vio a nadie más en el área, lo cual es importante. Guarda sus cosas y empiezan a regresar hacia el estacionamiento. Ahora, ese lago está a solo unos 3 kilómetros dentro del bosque, y se llega por un sendero muy claro. Es casi imposible perderse yendo del estacionamiento al lago, a menos que uno se salga deliberadamente del camino como un imbécil. Sus hijos caminan delante de ella, cuando escucha lo que parece alguien acercándose por el sendero detrás. Se da vuelta, y en los 4 segundos más o menos que no está mirando, su hijo de 5 años desaparece. Piensa que se apartó del camino para orinar o algo así, y les pregunta a los otros 2 a dónde fue. Ambos le dicen que un hombre grande con una cara aterradora salió del bosque junto a ellos,
tomó al niño de la mano y lo llevó entre los árboles. Los dos niños restantes no parecen alterados, de hecho, ella dice después que parecía como si estuvieran drogados. Están como atontados, dispersos. Así que, por supuesto, ella entra en pánico, empieza a buscar frenéticamente en el área a su hijo. Grita su nombre, y dice que en un momento creyó escucharlo responderle. Obviamente no puede lanzarse ciegamente al bosque, tiene a los otros dos niños, así que llama a la policía y nos envían de inmediato. Respondemos y comenzamos la búsqueda. A lo largo de esta búsqueda, que abarcó varios kilómetros, nunca encontramos ni un solo rastro del niño. Los perros no logran captar ningún olor, no encontramos ropa, ni arbustos rotos, ni literalmente nada que indicara que un niño hubiera estado allí. Por supuesto, hubo sospechas sobre la madre por un tiempo, pero estaba claro que estaba completamente destrozada por todo. Buscamos a ese niño durante semanas, con mucha ayuda de voluntarios. Pero eventualmente, la búsqueda se disipa y debemos continuar. Los voluntarios, sin embargo, siguen buscando y un día recibimos una llamada por radio informando que se ha encontrado un cuerpo y que debe ser recuperado. Nos dicen la ubicación y ninguno de nosotros puede creerlo. Pensamos que tenía que ser otro niño. Pero vamos hasta allí, a unos 24 kilómetros del lugar donde desapareció, y efectivamente, encontramos el cuerpo del niño que habíamos estado buscando. He estado tratando de entender cómo ese niño llegó hasta donde lo encontramos desde entonces, y nunca he encontrado una respuesta. Un voluntario simplemente estaba en la zona, porque pensó que podría revisar lugares donde nadie más buscaría, por si acaso el cuerpo había sido dejado allí. Llega a la base de una pendiente rocosa alta, y a mitad de camino ve algo. Mira con sus binoculares, y efectivamente, es el cuerpo de un niño pequeño, metido en una pequeña abertura en la roca. Reconoce el color de la camisa del niño, así que sabe de inmediato que es el desaparecido. Entonces llama para informar, y somos enviados al lugar. Nos tomó casi una hora bajar su cuerpo, y ninguno podía creer lo que estábamos viendo. No solo ese niño estaba a 15 millas, unos 24 km, del punto de partida, sino que no había manera posible de que hubiera llegado allí por sí solo. Esa pendiente es peligrosa, y difícil incluso para nosotros con equipo de escalada. Un niño de 5 años no tenía forma de subir allí, de eso estoy seguro. Además, el niño no tenía ni un rasguño. Sus zapatos no estaban, pero sus pies no estaban dañados ni sucios. Así que no era que un animal lo hubiera arrastrado hasta allí. Y, por lo que pudimos determinar, no había muerto hacía mucho. Había estado desaparecido más de un mes, y parecía que solo llevaba muerto, como mucho, 1 o 2 días. Todo el caso fue increíblemente extraño, y fue una de las llamadas más inquietantes en las que he estado. Más tarde supimos que el forense determinó que el niño había muerto por exposición. Se había congelado hasta morir, probablemente durante la noche, 2 días antes de que lo encontráramos. No hubo sospechosos, ni respuestas. Hasta la fecha, es una de las cosas más extrañas que he visto. Uno de mis primeros trabajos como aprendiz fue una operación de búsqueda de un niño de 4 años que se había separado de su madre. Este fue uno de esos casos en los que sabíamos que íbamos a encontrarlo, porque los perros seguían un rastro fuerte, y vimos señales claras de que estaba en el área. Terminamos encontrándolo en un parche de arbustos con vallas, a unos 800 metros de donde lo habían visto por última vez. El niño ni siquiera era consciente de que se había alejado tanto. Uno de los veteranos lo trajo de regreso, lo cual agradecí, porque no soy bueno con los niños y me cuesta hablar con ellos y hacerles compañía. Mientras mi instructora y yo regresábamos, ella decidió desviarse para mostrarme uno de los puntos donde solemos encontrar personas desaparecidas. Es una depresión natural en el terreno, cerca de un sendero popular, y la gente suele moverse cuesta abajo porque es más fácil. Caminamos hasta allí, a unos pocos kilómetros de distancia, y llegamos en aproximadamente 1 hora. Mientras caminamos por el área y ella me señala los lugares donde ha encontrado personas en el pasado, veo algo a lo lejos. Ahora, esta zona en la que estamos se encuentra a unos 13 kilómetros del estacionamiento principal, aunque hay caminos secundarios por los que puedes acercarte más si no quieres caminar tanto. Pero estamos en tierra protegida por el Estado, lo que significa que no puede haber ningún tipo de desarrollo comercial o residencial aquí.
Lo más que podrías ver sería una torre de vigilancia o un refugio improvisado que alguna persona sin hogar crea que puede construir sin que lo descubran. Pero desde aquí puedo ver que, sea lo que sea eso, tiene bordes rectos, y si hay algo que uno aprende rápido, es que la naturaleza casi nunca crea líneas rectas. Se lo señalo, pero ella no dice nada. Solo se queda atrás y me deja acercarme para revisarlo. Cuando estoy a unos 6 metros de distancia, se me eriza todo el vello de la nuca. Es una escalera. En medio del maldito bosque. En el contexto apropiado sería, literalmente, lo más inofensivo del mundo. Es solo una escalera normal, con alfombra beige y unos 10 peldaños de alto. Pero en lugar de estar en una casa, donde obviamente debería estar, está aquí, en medio del bosque. Los costados no están alfombrados, obviamente, y puedo ver la madera de la que está hecha. Es casi como un error de un videojuego, donde la casa no se cargó por completo y las escaleras son lo único visible. Me quedo parado ahí, y siento que mi cerebro trabaja horas extras tratando de darle sentido a lo que estoy viendo. Mi instructora viene y se para junto a mí, y simplemente se queda ahí, con calma, mirándola como si fuera lo menos interesante del mundo. Le pregunto qué demonios hace esa cosa aquí, y ella solo se ríe. Acostúmbrate, novato. Vas a ver muchas de ellas. Empiezo a acercarme, pero ella me agarra del brazo. Fuerte. Yo no haría eso, dice. Su voz es tranquila, pero su agarre es firme, y me quedo mirándola. Vas a verlas todo el tiempo, pero no te acerques a ellas. No las toques, no subas por ellas. Simplemente ignóralas. Empiezo a preguntarle sobre eso, pero algo en su mirada me dice que es mejor no hacerlo. Seguimos adelante, y el tema no vuelve a surgir durante el resto de mi entrenamiento. Pero tenía razón. Diría que aproximadamente en una de cada 5 llamadas a las que voy, termino encontrándome con un conjunto de escaleras. A veces están relativamente cerca del sendero, quizá a unos 3 o 4 kilómetros. A veces están a 30 o 50 kilómetros de distancia, literalmente en medio de la nada, y solo las encuentro durante búsquedas amplias o en los fines de semana de entrenamiento. Por lo general, están en buenas condiciones, aunque a veces parece que han estado allí por años. De todo tipo, de todos los tamaños. La más grande que he visto parecía salida de una mansión de principios del siglo XX y tenía al menos 3 metros de ancho, con peldaños que subían unos 5 o 6 metros. He intentado hablar de eso con otras personas, pero todos me dan la misma respuesta que mi instructora. Es normal. No te preocupes, no son gran cosa, pero no te acerques a ellas ni subas. Cuando los aprendices me preguntan ahora, les doy la misma respuesta. Realmente no sé qué más decirles. De verdad espero que algún día obtenga una mejor explicación, pero eso aún no ha pasado. Esta siguiente historia fue menos espeluznante y más triste. Un joven desapareció a fines del invierno, cuando, siendo realistas, nadie debería ir tan lejos por los senderos. Cerramos muchos de ellos, pero algunos permanecen abiertos todo el año, a menos que haya una cantidad enorme de nieve. Hicimos una operación para buscarlo, pero había casi 2 metros de nieve en el suelo, fue un año inusualmente nevado, y sabíamos que no era probable encontrarlo hasta la primavera, cuando llegara el deshielo. Efectivamente, cuando llegó el primer gran deshielo, un excursionista reportó un cuerpo un poco alejado del sendero principal. Lo encontramos al pie de un árbol, en un montón de nieve derretida. Supe de inmediato lo que había pasado, y me heló la sangre. La mayoría de ustedes que esquían o hacen snowboard, o pasan tiempo en la montaña, probablemente ya lo habrán adivinado. Cuando la nieve cae, no se acumula tan espesa en las áreas debajo de las ramas. Sucede más con los abetos, porque tienen una forma parecida a un paraguas cerrado. Así que lo que se forma alrededor de la base del árbol es un espacio lleno de una mezcla de nieve suelta, aire y ramas. Se llaman pozos de árbol, y no son evidentes si no sabes qué estás buscando. Ponemos carteles en el centro de bienvenida, carteles grandes, advirtiendo lo peligrosos que son, pero cada año que hay una cantidad inusual de nieve, al menos una persona no los lee o no se toma en serio la advertencia, y nos enteramos en primavera. Mi mejor suposición es que este joven estaba caminando, se cansó, o tal vez tuvo un calambre por caminar en la nieve profunda. Fue a sentarse al pie del árbol, sin saber que había un pozo de árbol, y cayó dentro.
Quedó atrapado con los pies hacia arriba y la nieve a su alrededor colapsó sobre él. Incapaz de liberarse, se asfixió. Se llama sofocación por inmersión en nieve y normalmente no ocurre excepto en nieve muy profunda. Pero si quedas atrapado en una posición rara, como este tipo, incluso 2 metros de nieve pueden ser letales. Lo que más me asustó fue imaginar cómo debió haber luchado. Boca abajo, en el frío extremo, no murió rápidamente. La nieve habría formado una masa densa y pesada sobre él y habría sido literalmente imposible salir. A medida que se le hacía más difícil respirar, sabía lo que estaba ocurriendo. Ni siquiera puedo imaginar lo que pensó en sus últimos momentos. Muchos de mis amigos menos acostumbrados a la naturaleza quieren saber si alguna vez he visto al hombre cabra mientras estoy en servicio. Por desgracia, o tal vez por suerte, nunca me ha pasado nada así. Supongo que lo más cercano fue lo del hombre de ojos negros, pero no vi nada. Sin embargo, hubo una llamada en la que pasó algo un poco parecido, pero no estoy seguro de atribuírselo al hombre cabra. Recibimos un reporte de que una mujer mayor se había desmayado en uno de los senderos y necesitaba ayuda para bajar al área principal. Subimos hasta donde estaba y su esposo estaba fuera de sí. Corre, bueno, más bien trota, hacia nosotros, y nos dice que estaba un poco alejado del sendero observando algo cuando su esposa empezó a gritar detrás de él. Corre de regreso hacia ella y la encuentra desmayada en el sendero. La subimos a una camilla rígida, y mientras la bajamos al centro de bienvenida, recobra el conocimiento y empieza a gritar otra vez. La calmo y le pregunto qué pasó. No recuerdo palabra por palabra lo que dijo, pero esencialmente esto fue lo que ocurrió. Ella había estado esperando a su esposo cuando empezó a escuchar un sonido muy extraño. Dijo que sonaba como un gato, pero había algo raro en el sonido, y no lograba entender por qué. Avanzó un poco para oírlo mejor, y parecía que se acercaba. Dijo que cuanto más cerca estaba, más incómoda se sentía, hasta que finalmente se dio cuenta de que era lo que estaba mal. Recuerdo esta parte muy claramente, porque fue tan extraña que no creo que pudiera olvidarla aunque quisiera. No era un gato. Era un hombre, diciendo la palabra, miau, una y otra vez. Solo, miau, miau, miau. Pero no era un hombre, no podía serlo, porque nunca he oído a un hombre hacer que su voz zumbe de esa manera. Pensé que mi audífono se estaba dañando, pero no era eso, lo ajusté y seguía sonando con ese zumbido. Era horrible. Se acercaba más, pero no podía verlo. Y cuanto más cerca estaba, más miedo sentía, y lo último que recuerdo fue una figura saliendo de entre los árboles. Supongo que fue entonces cuando me desmayé. Obviamente, estoy un poco perplejo sobre por qué un tipo estaría en medio del maldito bosque repitiendo miau, miau a la gente. Así que cuando bajamos la montaña, le digo a mi superior que voy a regresar a buscar por la zona a ver si encuentro algo. Me da permiso, tomo una radio y vuelvo a subir hasta donde ella se había desmayado. No veo a nadie, así que continúo unos 2 kilómetros más, y al regresarme salgo del sendero para tratar de averiguar de dónde pudo haberlo visto ella salir. Ya casi es el atardecer, y no tengo ningún deseo de quedarme solo en la noche, así que simplemente lo dejo pasar y hago una nota mental para volver al día siguiente. Pero mientras regreso, empiezo a escuchar algo a lo lejos. Me detengo y llamo a cualquiera que esté en el área inmediata para que se identifique. El sonido no se acerca ni se hace más fuerte, pero suena exactamente como un hombre diciendo miau, miau en un tono muy monótono. Tan cómico como suene, era casi como ese tipo de South Park con el electrolaringe, Ned. Me salgo del sendero en la dirección de donde creo que viene el sonido, pero nunca parece que me acerque más. Es casi como si viniera de todas direcciones. Eventualmente, el sonido simplemente se desvanece y termino regresando al centro de bienvenida. No recibí más reportes de ese tipo, y aunque regresé al área, nunca escuché exactamente ese sonido otra vez. Supongo que podría haber sido algún estúpido por ahí jugando con la gente, pero incluso debo admitir que fue raro. Así que esto terminó convirtiéndose en un enorme muro de texto, y por eso me disculpo. Quería llegar a las historias que me contó mi amigo, y tiene algunas muy buenas, así que las publicaré mañana por la tarde. También tengo algunas más propias que creo que les gustarán. Lamento dejarlos con la intriga otra vez, espero que las historias de aquí compensen eso y los ayuden a pasar las próximas 24 horas hasta que pueda volver a publicar.